Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, su doctor Tigre, un médico que ronca en esta negra noche neoliberal que vive Ecuador. Una noche de violencia, una noche de narcotráfico, una noche incontrolable. Y que hoy día les va a hablar acerca precisamente de este problema del narcotráfico, de este problema de las drogas. Tenemos que recordar que las drogas operan en la sociedad humana como operan las hormonas en el cuerpo humano. Esto significa que pequeñas dosis tienen efectos extraordinarios. La droga más conocida, más vieja que ha manejado la humanidad ha sido el alcohol. Recordemos que los griegos y los romanos tenían al dios Baco, al dios del alcohol, al dios del vino, pero que fueron los musulmanes, que son abstemios, los que lograron producir alcohol destilado, crearon las destilerías de alcohol, y desde ese momento el alcohol ha servido como el gran lubricante y motor social. No es de dudar que Cristóbal Colón no hubiera conquistado América si no traía alcohol en sus carabelas para emborrachar a los presos sacados de las cárceles que venían como tripulación y que durante 3 meses anduvieron perdidos en el océano Atlántico hasta que llegaron a las islas del Caribe. Después el alcohol, que fue el que prácticamente les ayudó a estos marinos improvisados a surcar los océanos, se convirtió en la droga que les permitió a los conquistadores europeos dominar el continente americano, ser atrevidos, ser intrépidos, inclusive cruzarse el estrecho de Magallanes y el Pacífico, o llegar al río Amazonas y cruzarse toda Sudamérica por ese río. Esto no se hubiera conseguido si no había alcohol. Pero además el alcohol convirtió a los indígenas de América en alcohólicos. Esto permitió reducirles a las reservaciones de los Estados Unidos o convertirlos en peones, en lo que se llama encomendados de los encomenderos, en los eternos deudores de los patrones, mediante todo lo que es esto, el concertaje. Y el concertaje era un mecanismo mediante el cual el patrón endeudaba a los indios, principalmente dándoles alcohol, haciéndoles alcohólicos, haciéndoles drogadictos. Gracias al alcohol, hoy los Estados Unidos, que un tiempo, igual que Rusia, dijeron no más alcohol, en los años 20 hasta casi 1933, suprimieron y crearon una ley seca que fue el origen de toda esa mafia, la mafia italiana, que llegó a poner presidentes en Estados Unidos como John F. Kennedy y Richard Nixon. Llegó a ser poder político, la mafia del alcohol, la mafia italiana. En Rusia se le ocurrió a Gorbachev hacer una ley seca, y eso, sumado a la derrota de Afganistán, la mala producción industrial de Rusia, la catástrofe de los precios del petróleo y la ley seca, simplemente llevaron a la extinción de la Unión Soviética y nacimiento de la Federación de Rusia. El alcohol es para los europeos tan importante, igual que los norteamericanos, que un norteamericano sin su whisky, Jack Daniels sin su cerveza Budweiser, un escocés sin su whisky, un francés sin su champán, un italiano sin su vino, un español sin su vino, o un alemán y un belga sin su cerveza, no existirían, no serían seres humanos, no se sentirían personas. Es más, se disputan cuál es mejor. Gracias al alcohol. Esta droga que es tremendamente dañina porque tiene picos de gran manía, se llama, de euforia, y luego picos de depresión. Esta manía de depresión
hace que en los periodos de manía la gente se vuelva loca, dispare, mate, conduzca autos, produzca accidentes y en los de día de depresión se auto-infrinja daño. Esta droga altamente peligrosa, además, principal causa de todos los daños hepáticos, de gastritis, etc., es legal en el mundo. Es más, es una de las más importantes fuentes de ingresos de países como Ecuador, donde la cerveza Pilsener es la empresa que más impuestos aporta al erario nacional. La empresa que no es petrolera, digamos, ¿no? La empresa. Pero además, después tenemos que analizar la segunda droga más popular del mundo, que es el tabaco. El tabaco es una droga originaria de América que ya desde la época de la conquista de América comenzó a tener un gran uso, especialmente la conquista de los Estados Unidos, que junto con el alcohol fueron el eje de la conquista del oeste. Recordemos que los pueblos del oeste tenían como centro del pueblo una cantina y todo el mundo fumaba. ¿Por qué el tabaco se convirtió en una droga? El tabaco tiene un componente que se llama la nicotina y nosotros en el sistema nervioso neurovegetativo tenemos los receptores nicotínicos y receptores muscarínicos. Los receptores nicotínicos, por ejemplo, producen vasoconstricción cardíaca, vasoconstricción intestinal, por eso mujeres fuman para adelgazar, y produce vasodilatación cerebral. Esto es lo que le da la sensación de placer, de satisfacción que Marlboro y otras tabacaleras como Philip Morris le añadieron urea para hacerlo más adictivo, y razón por la cual el tabaco se convirtió en la droga que más personas mata hasta el momento en el mundo. Es la droga que más seres humanos ha matado a lo largo de la historia. Porque bueno, en este momento los opiáceos han pasado a ser la droga más peligrosa del mundo. Pero el tabaco, originalmente de América, era una planta medicinal y un tranquilizante, un lubricante social que permitía en los Estados Unidos, entre las tribus indígenas norteamericanas, los congresos, las reuniones, los denominados powwow, donde se pasaban precisamente la pipa de la paz para no alterarse, no gritar, no ponerse eufóricos, no ponerse molestos y poder conversar y llegar a acuerdos, lo que fue el origen de la democracia norteamericana que justamente se hizo. Pero durante la Primera Guerra Mundial, el tabaco se popularizó en el siglo XX por dos razones. La primera gran razón es que llegó la gripe española, y en la gripe española la gente moría al granel, sin piedad. Esta gripe llegó a su pico máximo en el año 1918 y se dice que mató más de 100 millones de personas, porque en la Amazonía prácticamente hizo una extinción del ser humano. Fue combatida por los indígenas que no tenían acceso a medicinas, no tenían acceso a doctores, no tenían acceso a nada, de las comunidades desde Alaska hasta la Patagonia, con el tabaco. El tabaco fue el que les salvó de la gran pandemia de la gripe española. Por eso yo les había hablado a ustedes de que el tabaco es un antiviral efectivo para el COVID-19. Y lo probaron en Francia. Los fumadores morían menos que los no fumadores en Francia durante esta pandemia. Cuando los norteamericanos, que fueron los que se enfermaron de la gripe española, y se enfermaron cuando los norteamericanos intentaron invadir Siberia en el año 2017, justamente cuando, aprovechándose de la guerra mundial, pensaron que se podían apropiar de Siberia, atacarle a Rusia, pero fueron rechazados, y a los que llegaron a Siberia pescaron en ese lugar la gripe española, la llevaron a Estados Unidos y luego la llevaron a Europa, y ahí se propagó, causando esta catástrofe sanitaria que hasta ahora
no ha tenido ninguna comparación en los tiempos desde el siglo XX a la fecha. Pero también el tabaco se volvió popular después de la guerra, porque el cine, la televisión, los actores comenzaron a utilizar el tabaco para siempre. Era una forma de elegancia, era el toque. Habían desde encendedores de oro hasta cajetillas o tabaqueras de oro. El puro era, Dios mío, algo sublime para los negocios. Te llegaba con su botella de whisky y su puro para poder comenzar una reunión de negocios. El cine, la televisión norteamericana inundaron de publicidad y llenaron de tabaco el planeta Tierra, convirtiendo a Marlboro en una empresa que llega a vender en este momento más de 700.000 millones de dólares cada año. Esto ha hecho que el tabaco pues no sea prohibido sino para los menores de 18 años en algunos países, pero lo más importante es que durante mucho tiempo el tabaco fue prohibido para las mujeres y hoy en día es la droga favorita de las mujeres en el mundo. La tercera droga más popular del mundo, más famosa, más importante en este momento es, a no dudarlo, los opioides, el opio. El opio es originario de una planta de los Andes septentrionales, precisamente de Quito, y se le llamaba flor de Quito o adormidera. Esta planta la utilizaban los indígenas como anestésico para el dolor de muela. Tiene una cajita, en esa cajita hay unas semillas, en el centro de la flor, que es muy bella, tiene una cajita, y en esa cajita hay unas semillas, mordían las semillas y eso les quitaba el dolor. Pues esto fue una cosa muy observada por los exploradores ingleses que llegaron a América y llevaron la plantita precisamente a Afganistán y a la India para cultivarla, porque descubrieron que también era narcótico y crearon el opio. Como no tenían plata para comprar el té, que se convirtió en el vicio, es otra planta, igual que el café, es otra planta, es otra droga. La teofilina y la cafeína son drogas, y la una está en el té y la otra está en el café. Entonces la cafeína, el té, que se volvió la droga de los ingleses por una moda, solo podía ser comprada porque no tenían oro, no tenían plata, que era lo que los chinos exigían, canjeándola por opio. Los chinos se hicieron adictos al opio y el emperador en 1828 decidió terminar con esa adicción, para lo cual cortó las exportaciones, las importaciones, y que botó un montón de opio al río. Esto enfureció a los ingleses que habían ganado la guerra a Napoleón gracias a su armada y a sus cañones, que disparaban hasta 3 kilómetros sus balas, pues fueron y bombardearon China, que tenía cañones que apenas llegaban a 1 kilómetro. Sometieron al rey y le obligaron a que el puerto de Shanghái, Hong Kong, se convirtieran en puertos para el libre tráfico de drogas, del opio precisamente. Luego, en 1858-57, se trató nuevamente de China de independizar, y esta vez ya no fueron solamente los ingleses, fueron los norteamericanos, los daneses, los holandeses, los portugueses, los que atacaron China, la sometieron, le quitaron Hong Kong, le quitaron Shanghái y obligaron a que toda China, ya no solamente los puertos que daban al mar, sino inclusive a lo largo de sus ríos, se convirtieran en sitios de venta y consumo de droga, a cambio de la seda, de la plata, del té, que eran absolutamente codiciados. La plata era codiciada no como metal, porque los chinos eran importadores de plata, sino como vajilla, como cerámica, como artesanía.
Pero en la guerra de secesión, los norteamericanos inventaron una droga fabulosa, la droga que se llamaba la morfina, y la morfina permitió durante la guerra de secesión la amputación de miles de extremidades de los soldados cuando la guerra mecanizada, la guerra con armas automáticas, empezó en el mundo. Ellos inventaron la ametralladora, inventaron el submarino, inventaron los explosivos, inventaron inclusive globos para bombardeo y observación, etcétera, etcétera, convirtiendo a la guerra en una cosa espantosa que llegó a matar 700,000 norteamericanos de una población que no llegaba ni a 10 millones, es decir, prácticamente el 10% de la población norteamericana murió en esa guerra, y los que no murieron terminaron amputados sus extremidades gracias a la morfina. La morfina, a su vez, ha dado ahora origen a los opiáceos. El fentanilo, que es ahora la droga más terrible que está surgiendo, era una droga que nosotros los médicos, en la medicina rural, estábamos obligados a utilizarla con aquellas mujeres a las que teníamos que hacer cesárea, pero no teníamos el anestesista ni el equipo de anestesia ni nada. Simplemente le hacíamos la cesárea drogándola con el fentanilo, y ella daba a luz sin dolor, teniendo un sueño maravilloso, y cuando se despertaba tenía un bebé en sus brazos. Esto era algo extraordinario, fantástico. Hoy el fentanilo es la droga que mata más seres humanos en Estados Unidos y en el mundo, y la producen, el principal productor es Estados Unidos, pero también ahora la producen China, y ya la está aprendiendo a producir México y otros países. El opio, a su vez, se convirtió en la base económica de la guerrilla afgana, de la guerra de Afganistán, y la que le dio sustento económico a esa guerrilla, que finalmente, el año pasado, terminó derrotando al ejército más poderoso del mundo, al ejército de Estados Unidos y la OTAN, tras 20 años de guerra. El opio es ahora la primera droga que ha logrado una victoria dentro de esta llamada guerra al narcotráfico. Y la guerra no ha sido a favor de los que luchan contra la droga, sino a favor de los que usan la droga para comprar armamento. Luego tenemos, pues, como ese de pensar, la siguiente droga más popular del mundo, más reciente también, la cocaína. La cocaína se hace famosa gracias a la Coca-Cola. Ya en el siglo de 1860, por los años 60 del siglo XIX, se inventa la Coca-Cola, una combinación de coca, que se saca de cocaína, que se saca de la coca, y de una semilla de África llamada cola, Coca-Cola. Esta se vende hasta los años 30, es decir, prácticamente se vende por unos 70 años en Estados Unidos, y llega a ser la bebida más popular de Estados Unidos. La chispa de la vida. Era un energizante, era algo que te sacudía, que te quitaba el cansancio, que te ponía las pilas, que te animaba a las fiestas, era un estimulante, que combinaba además azúcar. El azúcar se convirtió, pues, como es ahora, en una droga gracias a las bebidas edulcorantes como Coca-Cola. Y esta combinación de azúcar y de cocaína, se pretendió eliminar y exterminar en los años 60, 70, cuando la cocaína, que fue retirada del mercado, se le obligó a Coca-Cola a cambiar cocaína por café, una concentración alta de café, porque Estados Unidos necesitaba la cocaína para sus soldados. Los soldados norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial y luego en la Guerra de Vietnam tenían en un bolsillo chocolate con cocaína, y en el otro bolsillo tenían tabacos. La cocaína y el chocolate funcionaban como estimulantes y el tabaco como tranquilizante. Combinabas cocaína con rock y tenías los terribles soldados norteamericanos de la Guerra de Vietnam.
gente absolutamente fuera de sí, enajenada, que no sabía lo que hacía, que no sabía quién mataba y no sabía por qué moría. Esto produjo una reacción en Estados Unidos. El movimiento hippie convirtió a la cocaína en su droga, junto con el LSD primero, luego la cocaína. ¿Por qué la cocaína le sacó al LSD entre los hippies? Porque la una era química y tenían miedo, comenzaron a tenerle miedo a las sustancias químicas, a la farmacéutica. Y dijeron, bueno, hay una droga que no es química, la cocaína viene de una plantita de Sudamérica, bueno, esa no hace daño. Y los hippies comenzaron a popularizar el uso de la cocaína. Luego vino la moda de las mujeres H, esas mujeres flacas, y la cocaína, pues junto con la marihuana, eran lo más efectivo para quitar el hambre. Se tomaba marihuana, la marihuana es un anorexiante, y la cocaína también quita el hambre, por eso se la utilizaba en Bolivia, para no solamente los trabajadores trabajen a 4000 metros con poco oxígeno en cuevas sacando la plata, en Potosí, sino que también se la utiliza para quitar el hambre. Entonces la cocaína se convierte en la droga que hoy es el principal motivo de la denominada guerra al narcotráfico.